justo hablando de lo del mismo barco, mi otro ejemplo era la pandemia, el coronavirus, que ¿ok? también puede verse como un problema, cómo echamos la culpa a los individuos de los problemas sistémicos. Y esto tampoco queremos como que hacer creer que somos, que no deben usar mascarillas o que no deben No, vacunarse ni no, nada. no. Háganlo, por favor, pero hay que entender que como que el sistema o los países culpaban demasiado a la población por el problema del coronavirus, pero no se centraban en los problemas ya estructurales mismos que existen. O sea, Yo estoy de acuerdo por con eso. ejemplo, por ejemplo, o sea, el hecho de que haya sido una pandemia tan grande y haya afectado a tantas vidas, tantas personas, primero es un fallo terrible del sistema, porque hubo respuesta lenta por ciertos países, en primer lugar, como que hicieron como que no pasaba nada. Luego, creo que uno de los temas más importantes y que nos hizo dar cuenta esta pandemia es que nos falta un buen sistema de salud universal, por lo Eso es menos. O sea, prioridad, eso es como que aquí, eso está aquí, bro. La claro, y contaminación está aquí, el sistema aquí, bro. sí, es como que ya, o sea, si es que esto no nos sirvió para darnos cuenta de por qué necesitamos un sistema de salud universal, que sea gratuito y que sea de calidad, no sé qué otra cosa necesitamos para poder avanzar en como que en ese sentido, pero no hemos avanzado nada, o sea, ya vamos que cuánto, un año y medio de pandemia y seguimos en lo mismo, así, no es que hemos tenido grandes avances en temas de lo público, en temas de mejorar nuestro sistema de salud, sino que seguimos en las mismas y por eso mismo se echa la culpa a las personas. O sea, de que ustedes por salir son los culpables de esto, bla, 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 pero si es que no mejoran las condiciones estructurales, ¿cómo queremos como que salir de esto? O sea, no es que solo por lo que hace un individuo vamos a salir de la pandemia, sino que se necesita de verdad un cambio estructural y es un cambio estructural que yo no veo que suceda en ningún, o sea, en el futuro cercano. O sea, al principio de la pandemia sí creía quizás que esto podría servirnos para darnos cuenta de ciertas cosas y progresar y avanzar, pero ya como estamos metidos en esto, en esta nueva normalidad de alguna manera, es como que no, ya he perdido mucho mi fe en que se puedan generar cambios estructurales a partir de lo que pasó en la pandemia, porque seguimos iguales y seguimos como que el sistema quiere no se echa la culpa a sí mismo, sino se echa la culpa a los demás. Y como echa la culpa a los demás, el mismo sistema no va a cambiar porque no entendemos de dónde surge el problema. Sí, sí, sí. No, este ejemplo me pareció muy, muy importante y muy interesante, Dani, porque es cierto, o sea, primero con este tema de la cuestión de la salud, que es muy importante, y también me acuerdo de otro ejemplo, me acuerdo de algo que pasó acá en Ecuador, y seguramente pasó en muchísimos lugares del mundo, pero me acuerdo, se me hizo muy interesante ahorita que lo dices. ¿Te acuerdas que hubo un momento que en la costa ecuatoriana, habían muchas personas que no estaban manteniendo como que no estaban manteniendo su cuarentena? O sea, habían personas que estaban en la calle que no estaban manteniendo su cuarentena. Y sí, y como que se creó una cuestión de regionalismo fuertísimo y los de la sierra decían, es que por la costa estamos así y por la costa no vamos a salir de la pandemia y cuestiones así. Y un rato se hizo un reportaje que me pareció muy interesante y era un chamo que explicaba que no quería estar en su casa, bro, que había un ambiente de violencia extremadamente denso. O sea, que no quería estar dentro de su casa y que no podía estar dentro de su casa porque el ambiente en el que vivía no era saludable. Y muchísimos casos son así. O sea, se hablaba muchísimo durante la pandemia de quédense en sus casas, quédate en casa y tomabas la foto con el cafecito y ponías el logo de Instagram, quédate en casa, ¿no? Sí, Pero hay gente que no podía estar en sus casas, o que era un ambiente en el cual no era sano para esas personas. Y también se les culpaba muchísimo a esas personas de que por ellos la pandemia está incrementando perdón, el contagio está incrementando, pero es algo mucho más estructural. O sea, estamos hablando de que la violencia es un problema estructural, entonces no estábamos listos para nada para una pandemia. No es tanto culpa de nosotros, sino del sistema, obviamente, me dijo el Dani. claro, y deja solo, o sea, violencia de lado, sino, por ejemplo, también muchas personas se iban a morir de hambre si no salían de la casa, porque no es que Exactamente, podían hacer su exactamente. teletrabajo de vender.
caramelos en la calle, ¿cachas? O sea, no, no es que muchas personas lamentablemente tienen trabajos informales y ahí no es como que puedes tener tu teletrabajo y tomarte tu foto ahí en tu En paticito con Ecuador tu el perro porcentaje y de con tu trabajo café. informal es altísimo. Claro, y ¿qué pasó con toda esa gente? O sea, no sé, nunca se pensó en ellos y siempre nos quedamos en nuestra burbuja, así de como que no, si sales, es que volvemos a lo del que estamos en el mismo barco, ese discurso que no sirve de nada y hace más mal que bien. Entonces, dejemos de usar ese discurso de que estamos en el mismo barco porque no estamos en el mismo barco. Y también, justo hablando de eso de cuando rompía la cuarentena, algo que me pareció medio preocupante es cuando, sí viste todos esos, como cuando se acaban esos videos que se hacían full virales y todo el mundo se cagaba de risa de cuando los chapas o lo que sea les cogían a los manes en la calle, les empezaban a hacer limpiar y todo. Sí, 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 Eh, sí. o sea, me pareció como que el hecho de que tanta gente como que no le parezca eso algo que está por lo menos un poco mal, sino que solo juzguen a esa gente como que ni siquiera saben por qué estaban afuera en la calle, o sea, ni siquiera saben eso en primer lugar, y el hecho de que se hayan reído y que se ha hecho viral por eso mismo, de que, bien hecho, hijo de putas, por ustedes, todo eso, me parece medio preocupante, la verdad. Entonces, no sé, un poco ve por qué pasa eso, y claro, o sea, todos debemos poner de parte, usando mascarillas, vacunándonos, teniendo en cuenta todo esto, pero no es algo que solo es de un lado, o sea, no es solo nuestra responsabilidad como sociedad civil hacerlo, sino que también es una responsabilidad más grande, la tiene el sistema, la estructura, tu país, lo que sea. Entonces debe ser mucho más balanceado el tema y quizás dejemos de juzgar tanto a las personas, no sabemos en qué situación están, y empecemos a juzgar más por qué pasó lo que pasó y por qué la estructura está tan como que tan mal estructurada que suceden estas cosas. Sí, exacto, exactamente, Dani. Es que aquí podemos darnos cuenta que los ejemplos, como ya estamos hablando, se van conectando. O sea, aquí es la misma cuestión. No, a veces no solo actuar en el criticar a cómo están comportándose los demás por tal o cual razón. O sea, la crítica es al sistema. Primero pensemos, o sea, primero pensemos, sentémonos a recapacitar y hacer una crítica al sistema antes de actuar y decir, es que ellos tienen la culpa, bro. Es que ellos tienen la culpa porque salen a las calles y por eso ahora hay más contagios y inclusive tratan como que de menos inteligentes de otras personas porque toman ciertas acciones o cuestiones así. Mejor es una invitación a pensar, a pensar. Y Dani, quería decirte una cosa de lo que estabas, o bueno, dime lo que ibas a decir, que creo que tiene que ver con la cuestión ahorita. No, ¿Ibas no, a no decir le iba a algo? decir nada, solo que iba a decir que quizás muchas personas sí como que salían por irresponsabilidad y solo para joder, pero Ah, eso sí, eso sí. también hay que darse cuenta que no todas hacen eso y quizás salió justo una mamá porque debía conseguir comida y cogen y vienen policías a hacerte barrer toda la ciudad de noche, así en la madrugada, o yo qué sé. Entonces, sí, también ahí se dan muchos abusos y es una forma fácil de que el sistema se lave las manos, de que el Estado se lave las manos, de que la estructura se lave las manos y decir, ven, son ellos los culpables, este es así es funciona el discurso de esto. Entonces, se lavan las manos, no es nuestra culpa, es su culpa, así que ustedes mismos se metieron en esto, vean cómo sale. Como tú dijiste, para mantener el status quo. Pero sí, todo es un caso por caso, eso es cierto. Todo es un caso por caso y siempre hay que analizarse caso por caso. Pero bueno, Dani, para terminar con este ejemplo, quería decirte que me pareció muy interesante lo que tú dijiste de cómo, a pesar de la pandemia, no se ven esfuerzos de, por ejemplo, de tener un sistema de salud universal. Que creo que va con lo mismo. O sea, ahorita estamos tan concentrados en el tema de la vacunación que es demasiado importante y obviamente es prioridad ahora en temas de pandemia, es prioridad la vacunación, pero se le ve a la vacunación como la salvación. O sea, la vacunación yo creo que simplemente es algo necesario para evitar esta pandemia, pero no para mejorar la estructura. O sea, la vacunación no te cambia la estructura, la estructura te la cambia un sistema de salud universal, de que en caso de que vuelva a pasar una crisis sanitaria parecida, existen las herramientas necesarias para hacer frente a la pandemia. Entonces, ahora como ya está todo este tema de la vacunación, como tú dijiste, ya la gente se está olvidando de todo lo que pasamos hace un año.
O sea, ya nos estamos vacunando, ya estamos saliendo y ya la vacunación es como que lo más importante. Cuando la vacunación no es lo más importante, es algo necesario, pero lo que deberíamos estar pidiendo es vacunación y sistema de salud universal, no solo vacunación. Sí, nos estamos volviendo muy conformistas y muy, como que sí, es verdad, es como que decimos ya, me siento conforme con esto, estamos también comprometiéndonos demasiado. O sea, ya la vacuna y nos dejamos de hacer las preguntas que de verdad como que importan para cambiar las cosas. Y no sé si es que viste el libro justo el libro de Sisek que sacó al principio de la pandemia, que se llamaba Pandemia. No, no, no lo, partes, o sea, no lo leí integralmente. O sea, sí, creo que hay dos partes. Hay una que sacó justo como con un mes, creo, después de que empezó la pandemia, y hay otra que sacó en octubre del año pasado, así. Pero ahí Sisek decía que tenemos dos opciones o generar algo parecido al comunismo, Ya, salir de esto, ya sé, ya o sé. barbarie, Sí, 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 sí. porque, bueno, o sea, no se refiere a un estado comunista tipo la Unión Soviética o lo que sea, ya hablamos de esto también, pero se refiere más como que a un sistema de salud universal, educación, a terminar con la pobreza, con las desigualdades, porque la pandemia también acrecentó las desigualdades. Entonces él decía, o nos vamos por comunismo o nos vamos por barbarie. Y como lo estoy viendo ahora, creo que nos estamos yendo por la barbarie, porque la barbarie Sí, para él era cada uno por su lado, no tanto de que a un futuro apocalíptico, sino que el capitalismo siga como está y hasta quizás se agrave, pero de una forma mucho más soft power, o sea, algo no tan exacto. visible, sino de que cada uno ya va a estar por su lado y vamos a empezar a encerrarnos cada vez más y velar más por nuestros propios intereses. Entonces, ya viendo todo en contexto, creo que estamos yendo más por la barbarie, porque de lo demás que por lo menos durante crisis, un Universal Basic Income, que también hablamos, o el sistema de salud o la educación, no, como que ya solo quedó ahí, ya quedó ahí. Creo que ahorita que lo dices, o sea, este podcast este episodio es muy importante tenerlo a Zizek en mente, así que antes de decirte lo que te iba a decir, yo quiero simplemente recomendar que si alguien no está escuchando esto y quiere entender a profundidad estos temas, o sea, lean Zizek, bro. Es demasiado bueno y muy preciso. Pero sí, es cierto, Dani, o sea, y como estudiante de Relaciones Internacionales también pienso en el tema de los países, o sea, vimos cómo la pandemia, como tú dijiste, o sea, primero se mantuvo el discurso de estamos todos en el mismo barco, todos tenemos que luchar por salir de esto, pero hasta cierto punto los países tuvieron ciertas medidas proteccionistas también y cada uno se cerró y fue, vamos a trabajar por la gente que está acá. Realmente no existe una sociedad global como que está trabajando para todos, bro. Y esto de la gobernanza, y es que va de la mano, porque se habla de la gobernanza global, de la contaminación, tenemos que compartirla a todos los países del mundo, pero pasan cosas como la pandemia y los países se cierran y quienes no tienen los mismos recursos es más complejo y muchas cosas más complejas, ¿no? Sí, o sea, yo no sé qué tanto se van a solucionar las cosas con sus foros, con sus consejos, las asambleas generales de la ONU, con todo esto. Sí, O sí, sea, sí, es verdad. es como que decir, estamos haciendo algo, pero en realidad nunca están así, nunca se llega a nada, nunca hacen nada. Entonces, no sé qué tanto existe como una comunidad internacional que se vele por todos. O justo lo que está pasando hoy en Afganistán, o sea, no les importa, sí, Ujú, que los talibanes ujú. ya llegaron, se está haciendo todo mucho más extremista. Y, y otro ejemplo de esto son las vacunas mismo. ¿Te acuerdas cuando recién salieron las vacunas? No querían dar patentes, querían como que los países grandes tenían las vacunas, no daban a los demás países. Eh, nunca se liberó la patente de la vacuna, o sea, es como que negociazo, sí. Es eso. Aquí creo que esto se puede explicar simplemente a través de un saludo para nuestro amigo Migucho, si es que alguna vez llegas a ver esto, la teoría de la centroperiferia, ¿no? Es así. Sí, sí, no creo que podamos salir como que del lugar en el que estamos, así, dentro de cómo siguen las cosas.